tu nombre, te damos gloria, te damos honor y te damos honra, porque solamente tú, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mereces todo el honor, toda la gloria y toda la honra. Y Padre, al venir ante tu trono, te presentamos todo este grupo de hermanos y amigos que necesitan de ti en una forma muy especial. Hay muchos que necesitan sanidad, hay otros que necesitan alivio, que necesitan contestación a las necesidades que ellos tienen. Hay diferentes tipos de motivos de oración y todos los presentamos delante del trono de la gracia para que tú actúes conforme al poder que está en ti, conforme a la gracia y a la misericordia que es en Cristo, y que tú obres en las vidas transformándolas y que puedas obrar para bien en cada uno de ellos. Tú nos mandas a que bendigamos a los hermanos y a que los presentemos en oración y oremos los unos por los otros. Así que oramos por sanidad, oramos por liberación, Padre, oramos porque tú fortalezcas, porque tú rompas cualquier obstáculo o cadena que haya, cualquier atadura que el enemigo tenga, que tú reprendas al enemigo en las vidas y en las relaciones en los hogares, y que, Padre, tú abras los corazones, los prepares para que nosotros podamos ir y depositar esa semilla como sembradores del Evangelio y sembradores de la verdad que es en Cristo. Te damos gracias, Padre, bendecimos tu nombre y nos encomendamos a ti. Ahora, al venir a tu palabra, permite que la misma pueda hablar a nuestros corazones, transforma nuestras vidas conforme a la dirección que tú quieres, Señor, conforme a como tú quieres que crezcamos y maduremos, y que podamos compartir con otros las verdades tuyas. Yo sé que nada sé y nada soy, por eso, Padre, dependo de ti en todas las cosas, porque separado de ti nada podemos hacer. Nos dice tu palabra, nos dice el Señor Jesucristo, y por tanto yo dependo de ti y espero que tú seas quien ministre a cada vida en esta mañana. Te damos gracias por todo y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la palabra de hoy la encontramos en Romanos, capítulo 12, del 3 al 10, y vamos a pedirle al hermano Willy que nos lea. Como ustedes van a ver en el contexto, es necesario que el hermano Willy lea esto. Amén. Y ustedes lo van a ver en el contexto ahora cuando lo lea. Romanos 12, del 3 al 10. Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie por respeto a la palabra del Señor. Y el Señor nos lleva este día a la lectura de Romanos, capítulo 12, comenzando en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros. Amén.
Gracias, hermano Willow. Ustedes vieron por qué era necesario que el hermano leyera. No somos un solo miembro, ¿no? Padre, gracias por tu palabra. Permite que ella pueda orar en nosotros tus propósitos para la gloria de tu nombre y para la edificación nuestra. Y que esta palabra pues obre para bien en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Ilumínanos en lo que vamos a mirar, en todo y en todo, pues, gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios, acuérdense siempre que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. El apóstol Pablo, el título del mensaje es ¿quién digo yo que soy? ¿Quién digo que soy yo? ¿Quién digo que soy yo? ¿Se acuerdan que Jesucristo preguntó quién dice a los hombres que soy yo? ¿O quién yo soy? Y el título aquí, como ustedes ven, debido al contexto, que dice que sino que piense de sí con cordura, pues nosotros debemos tener una opinión de nosotros mismos para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos en cuanto a nuestra relación con el Señor. El apóstol Pablo, fíjense cómo él comienza este mensaje, aquí en el capítulo 3, digo por la gracia que me es dada. La gracia a la que el apóstol se refiere, ustedes la pueden ver en el capítulo 1, versículo 5, creo que es, en la cual él habla de que por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues Dios le ha dado la gracia y el apostolado. El apostolado es parte de la gracia, ¿okay? Porque el apostolado, la gracia primeramente a la que él se refiere es la gracia por la salvación, pero el apostolado es gracia porque es un regalo de Dios también, ¿okay? Así como al apóstol le dio el apostolado a cada uno de nosotros como hijos, si nosotros hemos creído en Cristo, si nosotros hemos visto nuestra condición, así como llegamos a ser hijos, por eso es que se predica la palabra, para que nosotros, por nosotros mismos, nos demos cuenta de la condición tan precaria en la que estamos. Se predica para que nos veamos en nuestra propia condición y que veamos en Cristo, como dice el apóstol Pedro, la gloria y excelencia que hay en Cristo. Y por la gloria y excelencia de Cristo seamos salvos. Porque cuando vemos en Cristo es que nos damos cuenta, cuando vemos a Cristo verdaderamente, que Dios nos quita las escamas, es que podemos entender que el único que puede salvarnos a cada uno de nosotros es Jesucristo. ¿Okay? Usted puede mencionar el que usted quiera, de la religión que usted quiera, la religión que usted crea. Las religiones no salvan a nadie y los hombres tampoco. El único que salva es Jesucristo, ni siquiera los apóstoles. El apóstol Pablo se le conoce como el campeón de la fe, pero él tampoco podía salvar a nadie. Por eso era que él predicaba a Cristo. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar a Cristo. Y es bien necesario en este último tiempo. Fíjense, el apóstol Pablo como sigue diciendo aquí, bajo la inspiración del Espíritu, desde luego, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Cuando hablamos de sí, ya estamos hablando del yo, ¿ok? Del yo. Usted ha oído mucho de la psicología, cómo habla del yo, de la necesidad que hay de que yo me ame, de que yo haga, de que yo alcance, de que sí se puede, de que sí las vibra y todas esas cosas. ¿Okay? Usted no encuentra nada de eso en la Biblia. ¿Okay? Usted tiene un Dios todopoderoso, del cual si usted ha llegado a conocerle, usted es hijo. Y Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual, nos dice la palabra. Okay. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nuestro concepto nosotros lo tenemos por lo que somos en Cristo, por lo que somos en Cristo. Okay, porque separado de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Okay, entonces nuestro
nuestro concepto nosotros lo obtenemos de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros y por quien Jesucristo es. ¿Ok? Porque nosotros somos su hermano y nosotros hemos sido amados en Cristo, quiere decir a través de la persona de Cristo. Y nosotros somos aceptos en el amado, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió es un acto soberano de parte de Dios. Por eso es que dice la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que se refiere especialmente es a quienes somos en Cristo. Cuando Cristo nos llamó, cuando el Señor nos llamó, nos bautizó en la iglesia, en el Espíritu y en la iglesia, Él nos dio una fe para que nosotros creyéramos, ¿okay? Pues como dice el apóstol en el primer capítulo, el que yo le mencionaba ahorita, el versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Quiere decir, por medio de la fe es que somos salvos y para que vivamos el resto de nuestra vida por medio de la fe. ¿Okay? La fe es algo de lo que el creyente nunca puede apartarse. ¿Okay? Por eso es que la palabra dice que nosotros somos hijos de fe. ¿Okay? Entonces, más el justo por la fe vivirá. Y nosotros hemos sido llegados a ser justos por la justicia que es en Cristo Jesús, que se nos atañe a nosotros. Fíjense que nosotros, ¿por qué es que predicamos a Cristo? En ningún otro, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún otro hay salvación. ¿Okay? Ninguno de ellos podía predicar salvación, ni ninguno de ellos predicaron salvación porque no la había. El único que dijo que había salvación en él era Jesucristo. ¿Okay? La única religión en la que usted puede decir que puede ser salvo es en el cristianismo. Ni siquiera en el judaísmo usted puede ser salvo directamente, porque el judaísmo permanece en el antiguo pacto. ¿Okay? Pero en el Evangelio es las buenas noticias que son en Cristo. ¿Okay? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Okay. Ahora, volviendo otra vez a Romanos 12, fíjense cómo dice el apóstol: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora entra en un segundo tema, pero antes de entrar a ese otro segundo tema, déjeme señalarle algo, porque hay un contexto detrás de todo esto, en el mismo Romanos 12 y aún anteriormente. Si ustedes se acuerdan, ya en estos versículos hemos hablado unas cuantas veces, y aún los hermanos, porque es que este contexto aplica tanto a nuestros días, que yo les aconsejo a ustedes que tengan sus propios estudios en esto, sus propias lecturas, y traten de que el Espíritu los ilumine para que puedan ver muchas cosas que hay aquí. Acuérdense que estos son textos de doctrina, nos enseñan doctrina. Fíjense como el versículo 1 del capítulo 12 comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y ustedes saben que siempre después se nos dice que nos habla pues, de la misericordia que él ha mencionado en todos los demás capítulos. Pero hay una misericordia que el apóstol se señala más directamente, que son lo que él viene hablando en los últimos versículos que él viene hablando. Fíjense cómo él dice en el capítulo 11, yendo un poquito más atrás, nada más que se lo voy a leer, ustedes traten de entender porque no tenemos mucho tiempo, pero sí para que traten de entrar en el tema. Fíjense, el versículo 25 del capítulo 11 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. El misterio, ustedes saben que es algo que no había sido revelado, pero que ahora ha sido revelado en Cristo. ¿Okay? Para que no seáis arrogantes, es decir, para que ustedes no se ensorbezcan, no se hagan orgullosos. ¿Okay? Dice:
en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, quiere decir algunos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El propósito de Dios al endurecer el corazón de Israel, de los judíos, es para que nosotros los gentiles podamos ser recibidos a misericordia. Así Dios puede tener misericordia de cada uno de nosotros. El apóstol dice luego, por las misericordias de Dios, ¿okay? Tengan esta misericordia, que es lo más importante. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, que somos nosotros. Pero en cuanto a la elección, son llamados por causa de los padres, son amados, perdón. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que los dones que Dios da, los regalos que Dios da, son irrevocables. Cada uno de ustedes, tengan en mente que cada uno de ustedes tienen por lo menos un don. Y ese don nunca Dios se los va a quitar. Quiere decir que Dios se lo dio con un propósito. Okay, tiene un porqué el que usted tenga un don. Y ese don, por medio de la oración, por medio de su relación con Dios a través de la lectura, usted va descubriendo qué don es ese. Y usted siente esa preferencia. Y usted siente esa necesidad de poder ministrar ese don que Dios le dio. ¿Okay? Porque ese don tiene ese propósito de ministrar a los otros. ¿Okay? Para edificación de los santos, para aprovechamiento del grupo que es la iglesia, ¿okay? Y para llamar a los que todavía no son parte de la iglesia. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, nosotros, está hablando de nosotros, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿okay? Por la desobediencia de ellos, ¿okay? Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Fíjense lo que es la sabiduría de Dios. Esto es algo que nosotros no podemos entender completamente, pero acuérdense que Dios es un Dios santo, y Dios es un Dios de todas las perfecciones. Entre todas esas perfecciones, Dios tiene que tener un balance para poder ser justo y para poder ser amoroso. Okay, hay un punto que solo Dios en su sabiduría puede conciliar un punto con el otro. Nosotros en nuestra mente, nosotros no podemos entender esa cabalidad. ¿Cómo yo puedo ser justo y a la misma vez castigar? Okay, pero Dios es justo castigando. Okay, entonces aquí hay una sabiduría que usted no se rompa la cabeza pensando, pero sí tenga esto bien presente. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros hemos llegado a conocer a Cristo, hemos llegado a conocer al Padre por medio de Cristo, y Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones, es tremenda misericordia que Dios ha tenido de cada uno de nosotros, ¿sabes? Eso es algo para que nosotros valoremos altamente, nosotros tengamos algo por sumo gozo que tengamos en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, fíjense cómo dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? No, este no es el otro que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Que no lo confundan, porque este se refiere a Dios, aquel se refiere a nosotros. Acuérdense que aquel contexto es para que nosotros tenemos la mente de Cristo, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero aquí se refiere a Dios en su sabiduría, ¿okay? Y ahí en la sabiduría de Dios hay cosas que Él no las comparte, porque no tiene por qué compartirlas, porque Él es soberano, Él es Dios, Él comparte con nosotros lo que Él quiere, muchas veces porque lo necesitamos, otras veces porque Él lo quiere hacer, porque Él es el que manda. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que acostumbrar. Él es quien manda. Amén. ¿Okay? No somos nosotros. ¿Y por qué le estoy diciendo esto?
lo van a ver en el contexto ahora cuando entremos otra vez. Pero primero déjenme enseñarle esto, porque esto es bien importante en nuestras vidas, para poder situar el contexto de lo que venimos hablando. Fíjense cómo dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, antes que eso, fíjense que Dios dice otra cosa más. Ok, o el apóstol dice de Dios otra cosa más. Porque de Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es la soberanía de Dios. ¿Ok? Dios es soberano. Él ha hecho todas las cosas, le pertenecen a Él porque son divinas, vienen de su mano, ¿okay? Son hechas por Él. Y por Él, Él la hizo por Él, ¿ok? Y para Él, para beneficio. Él nos ha permitido compartir. Ahora, Él ha permitido compartir a un pueblo especial, porque Él ha escogido un pueblo para que sea celoso de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Unas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas y fuéramos hacedores de esas obras que Él preparó. Es decir, para que nosotros anduviésemos en esas pisadas que Él dejó, para que nosotros pongamos un pie aquí, el otro allá, el otro acá, pero que no vayamos más allá ni vengamos mucho menos, porque eso fue como Él lo cuadró, como Él lo hizo. Ese es el programa de Él. El mapa es la escritura, ¿okay? Y el guía es el Espíritu Santo. Quien nos llevó allí fue Jesucristo, pero el dueño de todo es el Padre. Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por la misericordia que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Fíjense qué diferencia a como ustedes ven muchas veces como en Facebook y por ahí, como usted ve que los hermanos están esperando que usted diga algo en Facebook, en tal sitio, que ponga un post o cualquier cosa para criticarlo. Fíjese como el hermano Pablo, que es el apóstol a los gentiles, quiere decir que la máxima autoridad aquí después de Jesucristo, ¿ok? Porque es el apóstol a los gentiles. No es que los otros no sean apóstoles nuestros, también son apóstoles, porque todos pusieron la palabra. Pero Pablo se identifica como el apóstol a los gentiles. No es que yo estoy diciendo que él es más importante, él es el apóstol específicamente que Dios encargó para que nos llevara a nosotros la doctrina. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo le dice: os ruego, hermanos, os ruego, hermanos. Y por ahí hay otros hermanos que a los hermanos, a los mismos hermanos, pues lo tratan y están esperando que cualquiera diga algo para criticar, pero de una forma que verdaderamente no es justa, porque muchas veces critican a otros hermanos que tal vez han dicho algo porque no tienen el conocimiento, o tal vez porque no atañe en lo que él está hablando que especifiquen otras cosas. Quiere decir que ese hermano pues lo que quiere hablar de cierta cosa y no incluye lo que ese otro quiere, o dice no, que hablan de esto pero no hablan de esto otro, que dicen esto pero no dicen aquello. Pero déjelo, si está presentando la palabra, si está diciendo lo que Dios dice, pues déjelo. ¿Saben por qué? Porque el impío también está mirando y está diciendo: mira, si entre ellos mismos no puede haber cordura, no puede haber acuerdo, entonces pues nosotros vamos a seguir por ahí haciendo lo que nos da la gana. ¿Para qué vamos a escuchar lo que ellos dicen? Entonces es bien importante. Entonces fíjense cómo el apóstol sigue diciendo: la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿de qué nos está hablando? Si usted se acuerda, el apóstol, el salmista, específicamente David decía que de mañana me presentaré a ti y esperaré. Quiere decir, me presentaré, hablaré contigo para que tú me ministres
y yo voy a confiar en ti. Yo voy a hablar contigo. Fíjense qué bonito. Nosotros muchas veces lo que vemos es la parte poética, pero la parte verdaderamente espiritual se nos escapa. Y esa es la parte que nosotros tenemos que captar, ¿ok? Me presentaré delante de ti. ¿Cómo yo me voy a presentar delante de ti? Yo me voy a presentar en fe. Por eso que dice, y esperaré. Y esperaré. Entonces yo me presento delante de Dios en fe. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El cuerpo es el vehículo que nosotros tenemos como persona para ministrar, para hacer lo que tengamos que hacer, o hablar, o ir y hacerle un favor a un hermano, o ir y predicar el evangelio a tal persona, ir a tal sitio y dar cierto tipo de testimonio del Señor, sea hablado, sea para que la persona nos vea y diga, mira, se acordó, el hermano se acordó, tiene cuidado por mí, ¿ok? Algo que tengamos que hacer, pues, ¿cómo vamos? Pues, en el cuerpo, vamos allí, vamos al otro lado, ministramos, hablamos, y dice, ese es vuestro culto racional. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos presentamos? Es un sacrificio, pero un sacrificio vivo, no es los animales muertos, esos que ustedes ven allá en las vías del tren, allá en Hialeah, que creo que casi todos los viernes se encuentran un montón de pollo y conejos y todas esas cosas. Okay. No son esos sacrificios, que eso es cosa del enemigo que le mete en la mente a la gente. Okay. Pero esto es un sacrificio vivo. Ahora, es vivo porque nosotros tenemos vida, pero no porque estemos vida porque estemos caminando. Es porque Dios nos ha dado vida. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida. Bienvenido. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces, nuestro cuerpo lo presentamos en sacrificio vivo, santo. Acuérdense que santo quiere decir separado para Dios. ¿Okay? Nosotros no estamos para el mundo, sino nosotros estamos separados del mundo para Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por medio de la palabra nosotros somos santificados. La palabra es la que nos dice quiénes somos. Por eso es que nos separa. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Siempre acuérdense de la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan. ¿Okay? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento hay que renovarlo. ¿Okay? Nosotros no somos como éramos. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Por qué es que nosotros no entendemos cuál es el don o cuál es la voluntad de Dios para esto y para lo otro? Aquí se lo dice. Porque no renovamos nuestro entendimiento, lo tenemos, es como si fuera una tupición. Nuestra mente la tenemos tupida, ¿ok? Si usted se da cuenta, tenemos un tapón en la mente. Entonces, nosotros todas las cosas las absorbemos y las queremos hacer, pero en la carne. La carne. Nosotros somos lo que somos y somos una nueva creación en Cristo. Y usted lo puede entender cuando busca en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos declara a nosotros lo que somos. Entonces, al declararnos lo que somos, espiritualmente nosotros podemos ver y podemos entender lo que Dios dice de nosotros, porque estamos en los términos de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, cuando usted la recibe, es agradable y perfecta. ¿Okay? La voluntad de Dios para con sus hijos no es mala, sino que es agradable y es perfecta. Ahora, bajo ese contexto es que él le dice acá a los hermanos, digo pues, ¿okay? Por la gracia que me es dada. Como les dije, es por el don que él tiene. Quiere decir que Dios lo dotó a él para poder hablar de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que le dio la autoridad por el apostolado, la gracia y el apostolado. Capítulo 1, versículo 5 en Romanos.
a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Quiere decir que hay un límite, hay un parámetro en el cual nosotros debemos pensar de nosotros mismos, y es dentro de la fe. ¿Okay? Dios nos ha dado conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús por medio de la fe que Él mismo nos ha dado. Entonces nosotros pensamos de nosotros mismos con cordura, no a lo loco. Acuérdense que cordura quiere decir lo contrario a pensar a lo loco o desorganizadamente. ¿Okay? Había un libro que estudiaban en la universidad, creo que era, que se llamaba La personalidad desorganizada. ¿Okay? Entonces nosotros no debemos pensar desorganizadamente, ¿okay? Sino que debemos pensar con cordura. La cordura viene de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿okay? Para que creamos y confiemos, como decía el salmista, para que esperemos en Él, ¿okay? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, nosotros no somos uno solo, somos muchos. Ahora fíjense que somos un cuerpo. Cuando se habla de aquí se dice la iglesia bautista en Cristo, ¿okay? No dice la iglesia de fulano, de sutano, no, se dice la iglesia. La iglesia pues viene a ser el grupo completo, ¿okay? Tenemos muchos miembros en el cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así mismo somos nosotros. Fíjense cómo dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Quiere decir, si somos miembros los unos de los otros, nosotros dependemos de los otros hermanos, y los otros hermanos dependen de nosotros de igual forma. Es 50 y 50 para lado y lado, ¿okay? Pero acuérdese, ¿quién de ustedes ha tratado de comer con el codo? No puede, si no es con la mano no puede comer. A veces le duele la espalda y ¿quién es que lo auxilia? La mano, no es el pie. Usted trate, por más que trate, por más yoga que usted sepa, trate de ponerse la planta del pie para que le dé un sobo a la espalda. Por más yoga que usted sepa, así sea ya de que venga de donde vienen ¿cómo se dice? Los yogur, de donde vienen los que hacen yoga. Fíjense bien, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Quiere decir que yo dependo de los otros miembros y ellos dependen de mí. Por eso es que la palabra continuamente dice que oremos los unos por los otros, porque sabe que la oración, como siempre pone la hermana en la página, la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Quiere decir que cada uno de nosotros podemos hacer mucho por cada uno de los otros y por los otros específicamente. ¿Okay? Ahora, si yo me creo, si yo tengo un concepto de mí muy alto, yo no puedo orar por ti porque ustedes tienen que orar por mí, porque yo soy el bravo aquí de la película. Yo soy como yo estoy aquí al frente, le estoy predicando a ustedes, pues soy mejor. No, ese no es el concepto. Ese no es el concepto, hermano. Y Dios nos libre de tener un pensamiento así. Y si lo tenemos así, arrepentámonos. ¿Okay? Si hay un pensamiento así en cada uno de nosotros, tenemos que arrepentirnos delante de Dios, confesar nuestro pecado, pero para que usted se arrepienta, no es porque yo le diga, es porque hay una convicción en usted de que está mal lo que está haciendo. Entonces, no viene de mí, no es por mí, yo solamente le puedo presentar lo que dice la palabra. ¿Okay? Pero nosotros como cuerpo de Cristo, por el amor que nos tenemos unos a los otros, y ese amor es real. ¿Okay? Ese amor es real, lo que pasa es que tenemos que practicarlo. Cada uno de ustedes ama a su hermano. ¿Okay? Y usted, después que usted lo practique, usted se va a darle cuenta, y aún usted mismo se va a sorprender del amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor que usted tiene y el amor que usted siente no proviene de usted. Eso no proviene de usted, eso proviene de Dios, por el Espíritu que le ha sido dado.
¿okay? Lo que hay es que ejercerlo. Lo que hay que ejercerlo. Lo que hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no somos seres carnales. Nosotros somos espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en enredarnos en pensamientos de otras personas que no son hijos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque entonces nos hacemos copartícipes y enredamos una cosa con otra. Acuérdense que esa era la técnica del diablo, que le decía una partecita de la palabra y entonces le ponía el emburujo que él quería ponerle para llevarnos para donde él quiere. ¿Okay? Tengan cuidado porque a veces vemos, ahí hay un de estos que se llama el librero de Gutenberg. Suena muy poético, muy alto, como algo bien bonito. El tipo es tremendo poeta. Y a veces los hermanos se enredan en esos pensamientos. Y a veces hay buenos pensamientos porque a veces hay un consejo. Las buenas conversaciones hacen provecho a las buenas costumbres, dice la palabra, ¿verdad? No podemos, pero hay cosas en las cuales se envuelven con el pensamiento en sí del mundo, el pensamiento humano, ese pensamiento que le están inculcando a los hijos en la escuela, ¿okay? Ese pensamiento de que cuando el muchacho llega de la escuela usted tiene que tener su conversación de vez en cuando con él para hacerle saber que hay un pensamiento que es claro, que no es turbio, como el pensamiento de la escuela. Por más que estudien los maestros, por más que mientras el maestro enseña lo que enseñan, el secular no es el pensamiento de Dios, exactamente, hermano. Entonces nosotros tenemos que guiar a los hijos, y esos pensamientos que hay ahora de ese movimiento que quiere agarrar el abecedario también para acabar de completar, ahora nos vamos a quedar sin abecedario porque ellos quieren acogerlo. ¿Okay? También tenemos que enseñarles cuál es la verdad de Dios. ¿Okay? Tenemos que enseñarles cuál es la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos que hacernos partícipes del Evangelio. Es un honor participar del Evangelio de Cristo. Tan pronto nosotros compartimos las buenas nuevas, nosotros nos hacemos copartícipes. Tan pronto una persona, Dios nos usa para ganar una persona, para sacar un hermano del error, nosotros nos hacemos copartícipes porque somos buenas nuevas. ¿Okay? Y el Evangelio son buenas nuevas en Cristo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si usted es profeta, o si hay un profeta en la iglesia, dice conforme a la fe. ¿Y de qué fe no está hablando? No está hablando de esta fe, el consejo de la palabra. ¿Ok? Dice, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. La medida de la fe es el consejo de la palabra. Ok, entonces nosotros tenemos que hablar cuando enseñamos lo que dice la palabra. No es que nosotros nos inventemos que la palabra dice esto y dice aquello más allá de lo que diga. No, nosotros tenemos que poner los parámetros que la palabra de Dios nos pone. No ir más allá ni tampoco quitarle. Entonces dice, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Ahora, aparentemente estos hermanos, y fíjense bien, porque como ustedes ahora están buscando pastores, es necesario que estas verdades las tengamos presentes. Hay unos que sirven, pero el que sirve debe interesarse y ocuparse en servir. No debe meterse en la enseñanza si lo que está haciendo es servir. Okay, vamos a decir, cuando hablamos de servir estamos hablando, la palabra que usa pues la palabra diaconía, que ustedes saben que es diaconado. Okay, el servicio. Debemos servir, porque ese mismo es el problema que le está señalando. Piense decir con cordura, no conforme a
a sí mismo, sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ok? Entonces, en la enseñanza es lo mismo. Si usted está meramente enseñando, pues conforme a la fe, conforme a como la palabra dice. Si usted está exhortando, es la exhortación. Si, tomen nota, porque en todo esto, la iglesia tiene todo esto. Todo esto está dentro de la iglesia y todo esto es necesario en la iglesia. Por eso es que Dios ha dado los dones. Por eso es que Dios ha regalado a la iglesia toda esta gama de buenos presentes que nos ha dado. Okay. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. Quiere decir, el que reparte es la persona que ayuda, que no esté con mezquinidad, que no está, pero tengo que dejar para el otro, pero si es que el otro no ha aparecido. El que está y este es el que tiene la necesidad. Ok. Para el próximo Dios va a proveer. Amén. Ok. Pero si hay una necesidad que en el momento, désela ahora, no se la deje para ahorita. Para luego. Perdón, porque sabe que a veces usamos las palabras diferentes. El que preside con solicitud quiere decir que es una persona responsable. Si usted está al frente de un ministerio, usted tiene que ser una persona responsable. Usted tiene que tener cuidado por lo que está haciendo. Y especialmente, por ejemplo, cuando usted es pastor, es algo que es difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque es como el doctor cuando está, como dicen, on call, que en cualquier momento lo pueden llamar. Ese es el problema que tiene el pastor. Al pastor en cualquier momento lo pueden llamar. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener ese cuidado por el pastor también, de no estarle llamando por cualquier bobería, vamos a decir. Entonces, si hay una verdadera necesidad, que tenemos que llamarlo porque es el pastor. Y aunque él no venga, por lo menos él nos puede, aún por teléfono puede darnos un consejo, ¿verdad? Pero hay que tener un cierto cuidado si ser pastor. Y el que ha sido llamado como pastor sabe eso. Entonces, tiene que tener eso en mente. Ahora, acuérdese que la palabra de Dios también, por eso que ahora la iglesia a veces le dice no, en inglés dice pamper, no añoñamos a nadie. A veces la iglesia hace esa advertencia ahora. No estamos para añoñar a nadie. La palabra de Dios es el consejo. El Espíritu Santo es nuestro consejero. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que también tratar con la palabra, porque a veces nosotros somos vagos y todos queremos que nos lo resuelva el pastor. Pero el pastor también tiene que saber que tiene que tener esa solicitud. Entonces dice, el que hace misericordia con alegría. ¿Okay? Había un pastor que decía que había gente que se metía para sacar una peseta del bolsillo. ¿Sabes la estrella que tiene la pesetita? La moneda. Porque sonaban. Que sonaban cuando la sacaba del bolsillo, en el borde del bolsillo sonaba. Ok, es porque era con mucha mezquinidad que lo hacía. Okay. Entonces dice, si usted está haciendo misericordia, hágalo con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces, así es, cada uno de nosotros debemos dar con alegría. Si nosotros hacemos un favor a alguien, no tiene que ser que le dé dinero o que le regale algo ni nada, sino que su presencia sea un apoyo para esa persona, pues no vaya allí, ay, que me tengo que ir, ay, que no, entréguese, olvídese, aunque usted quede mal allá en el otro lado, después resuelva, pero usted ama a ese hermano, y ese hermano es el que tiene la necesidad. ¿Okay? Entonces, entréguese, dése por el hermano. Cristo no se dio por nosotros. Entonces, si está cabeceando, como a veces uno está cansado, pues cabecea allí, pero acompaña al hermano, porque precisamente a lo mejor eso es lo que necesita el hermano, que usted lo apoye un rato, que usted su presencia le inspire a él. ¿Okay? Entonces, ese apoyo lo necesita. Fíjese el versículo que sigue, dice, el amor sea sin fingimiento, sin fingimiento.
no puede haber hipocresía. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Quiere decir que todo esas cuestiones de doble sentido, de que hacemos algo con interés de otra cosa, todas esas montones de cosas que había en nosotros. Por eso fue que leí lo que decía en el contexto anterior, que decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Se me olvidó decirle, la palabra siglo aquí no se refiere al tiempo, sino se refiere al ambiente. No se conforme al ambiente de los impíos, sino usted sepa que usted es una nueva creación en Cristo. Entonces, usted no actúa como usted actuaba. Usted pertenecía a aquello, usted sabe lo que es ese mundo. Ya va hasta el tiempo pasado para hacer lo que el mundo le gustaba. Ahora usted es una nueva creación en Cristo. Usted es hijo del Señor, del Dios de todo el universo. Usted representa a Dios aquí, porque por eso es que Dios no ha hecho sus hijos para que los representemos. Entonces, el último versículo, fíjese como dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, el amor fraternal a que se refiere es ¿qué amor? Es el amor de familia. Usted sabe que la última vez yo le decía que usted pelea con un hermano de sangre y se puede decir cualquier cosa, pero después como que usted busca la forma de acercarse y se le olvida lo que pasó. Mas sin embargo, nosotros en Cristo, que hemos sido santificados, hemos sido redimidos, lavados y amados por Dios, que nos ama tal y como Él ama a su Hijo. Nosotros a veces no tenemos paciencia para con los hermanos. Pero nosotros tenemos que amarnos con ese mismo amor fraternal, y aún mejor porque en Cristo somos ahora familia hecha por Dios mismo. No es como dice en Juan 1, que no somos por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Lo que requiere, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, yo incluyo este versículo. Si ustedes se fijan, la mayor parte de la Biblia como que no entra en otro contexto. De hecho, entra en otro contexto. Pero me era necesario llegar aquí porque este punto, fíjese que une a lo que empezamos hablando. ¿Quién dice los hombres que somos nosotros? Eso lo decía Jesucristo, pero nosotros tenemos que preguntarnos: ¿quién digo yo que soy yo? Acuérdense que la contestación la tiene Dios, no la tenemos nosotros. Busquémosla en Dios. No tratemos nosotros de ser lo que no somos. Dios nos ha dado un don para que nosotros seamos exhortadores, otros seamos pastores, otros seamos maestros, otros seamos servidores como diáconos, diferentes formas. Y usted va al contexto de 1 Corintios capítulo 12, usted va a encontrar más dones. Aquí pues él le pone esto que viene a ser como un ejemplo. Se fija lo que es la gracia, tarde pero seguro. La gracia de Dios está ahí. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, fíjense este concepto, lo que yo le estaba diciendo ahorita, de que nos amemos. Tengo yo que amarme primero. Fíjense lo que dice: prefiriendo. ¿Sabes lo que quiere decir? Que la preferencia la tiene el hermano. Por eso fue que ahorita yo le dije: entréguese y olvídese si usted queda mal en el otro lado. Para lo otro, Dios va a proveer para que usted pueda excusarse y pedirle disculpas si era que tenía otro compromiso o algo. Pero esta persona, que es su hermano, lo necesita, pues usted tiene que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces, preferir quiere decir que nosotros le damos el lugar
al otro. No nos ponemos nosotros primero, ¿ok? Eso de amarnos primero, no. Yo amo al hermano primero, lo pongo primero. ¿Ok? Lo que me quedaba un pedacito de pan. Ese pan y se lo come al hermano. No me lo voy a comer yo. Es mío, pero no, yo no me lo voy a comer, que se lo coma el hermano. Los 10 pesos, los últimos 10 pesos que me quedan, los necesito, pero ¿qué me importa? Los necesita el hermano también, se los doy al hermano. Fíjense cómo que la Biblia trata, y esta es la parte que a veces nosotros no enseñamos. ¿Okay? La preferencia es para el hermano. Los niños a veces son como que ellos a veces no les gusta compartir. Y yo me acuerdo que había un anuncio allá en la isla que decía más primero y más mejor. Más primero, eran unos niños conversando, más primero y más mejor. Y eso es lo que nosotros a veces lo decimos de nosotros, más primero y más mejor yo. No tú, pero en la iglesia no es así. La iglesia no es así. Entonces nosotros tenemos que ver a los hermanos en ese amor. Es necesario esto, hermano, porque ahora que ustedes van a comenzar con un nuevo pastor, con el favor de Dios, porque el favor de Dios está de nuestra parte. Amén. Lo que pasa es que hay pruebas para fortalecernos. ¿Okay? Hay momentos para que nosotros podamos depender más de Dios y afianzarnos a Dios y rogar a Dios, porque en este tiempo es necesario. Dios está preparándonos porque los tiempos van a ir peor. Fíjense que esto de la pandemia estamos viendo que está pasando, pero es muy posible. Si usted mira en la Biblia, fíjese que Dios da un azote y vuelve hacia atrás para ejercer misericordia, para que el propósito de Él se cumpla. ¿Okay? Los que necesitan arrepentirse se arrepientan, y para que reciban a Cristo, es decir, para que reciban salvación, y el hermano que está en error, que está equivocado, también se arrepienta y vuelva al calor de la comunión de los santos. ¿Okay? Esto es necesario. Esto es necesario. Entonces, Dios por un momento azota, pero por otro le quita el azote a uno para que uno coja un respiro y recapacite. Ahora, fíjese cómo están reaccionando la gente. Todo está contrario a lo que se supone que sea. Un azote, pues se supone que la gente recapacite. Miren la violencia que hay ahora mismo en North Miami. Miren el reperpero que se ha formado en South Miami, perdón, en la playa. Puerto Rico está igual. Han ido de aquí allá a hacer el desorden. En casi todo lugar está así, hermano. Y las cosas están yendo. Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea. La iglesia de Dios es una iglesia que tiene que estar en todo momento preparada. No es una cuestión de sorpresa. La iglesia es una iglesia que tiene que ser fuerte. La iglesia tiene que ejercer la fe de una forma tremenda. Tenemos que dar un show de fe nosotros. Nosotros estamos para presentar un Dios que no es un tonto. No es un tonto, es un Dios de toda sabiduría. ¿Okay? Es un Dios que hace misericordia y reparte la gracia, pero es un Dios que también es fuego consumidor. Porque no se va a quedar riéndose el que es culpable. No. Todo pecado va a tener su consecuencia. Y por eso es que nosotros predicamos el Evangelio. Buenas nuevas para el que la necesita, pero la persona tiene que recibirla. Tiene que recibirla. Y nosotros no podemos meterle la Biblia por la boca a nadie. ¿Okay? Nosotros tenemos que explicarle y hacerlo de la mejor forma posible para que la persona vea que su condición es precaria, que necesita, y que el único que puede resolverlo es Jesucristo. La gloria y excelencia solamente están en Cristo, no están en religiones nuevamente, ni están en otras personas, están en Cristo. El único capacitado
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro, hermano. Prediquemos a Cristo, no nos ensoberbezcamos, no tengamos un alto concepto de nosotros como que somos algo. No. Ni tenga cuidado de que le reconozca a nadie. Nadie tiene que reconocerle. Mire, hermano, ya todo lo que necesitamos lo tenemos. Tenemos a Dios de nuestra parte. A su tiempo. Que nos reconozca. Y si no nos reconozca, aunque nos haya salvado es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ama de tal manera para que ustedes se lleven eso en su corazón. Jesucristo dijo, Él os ha amado así como me ha amado a mí. Fíjense. Así que nosotros como iglesia tenemos que fortalecernos. Hermana, siga con esa consigna de la oración, porque la oración puede mucho y va a doblegar muchos corazones. Y muchas personas que están en dos aguas, nosotros tenemos diferentes situaciones y conocemos diferentes personas. Y a veces le hemos dicho algo a una persona y hay personas que están por creer, vamos a decir. Pero Dios mismo es que la aguanta para que pasen situaciones, ¿ok? Y verdaderamente vengan a los pies de Cristo, ¿ok? Así que nosotros no podemos mermar, tenemos que seguir, como la palabra que usa la palabra es ferviente. El amor de nosotros tiene que ser ferviente. Nosotros tenemos que ser consistentes. Nosotros tenemos que perseverar. La perseverancia de los santos es la fe en Cristo. ¿Okay? La confianza que tenemos en nuestro Dios es real, no es fantástica, porque es algo que es la obra de Dios. Y el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Esa es la promesa. Hasta el día de Cristo. Quiere decir que nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de gracia en gracia y de victoria en victoria. ¿Okay? Amén. Así que ninguno de ustedes se sienta menos, pero tampoco se sienta más que nadie. Acuérdese que en Cristo Jesús tenemos todo, estamos completos en Cristo Jesús. Cuando usted no sepa qué hablar, déle el testimonio suyo a la persona. Y cuando usted sienta que se ría, dele gracias a Dios que se están riendo de usted. ¿Okay? Dele gracias a Dios que se están riendo. ¿Okay? Cuando sintamos que alguien hace lo inesperado, porque nosotros estamos dando un testimonio, pues estamos trabajando para Dios. Gócese, porque todo está de su parte. Todo es Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que vamos a cerrar. Y antes de cerrar, déjenme decirle que si hay alguna persona aquí que no conoce al Señor Jesucristo, no lo ha recibido, no ha reconocido que su condición es una condición precaria, que delante de Dios usted no tiene otra salida sino a Cristo. La única salida que usted tiene para salir de la situación que usted está, de la necesidad que usted está, de una condición que verdaderamente, una condición que lo va a llevar al castigo eterno, es recibiendo la gracia que es en Cristo Jesús. El regalo de Dios para la humanidad es Cristo. Y en Cristo es en el único que está la salvación que cada persona necesita, como nosotros en un día confesamos a Cristo. Pero la gloria y la excelencia solamente la vemos en Cristo. No la vamos a encontrar en ningún lado. No busque ni en aquello, ni en los otros, ni en fulano, ni en sultano. Solamente, como dice el corito ese bien sencillito, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y bendito sea su nombre. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gloria, te damos honor, te damos gracias, Señor, porque verdaderamente tú eres digno.
de toda gloria, honor y honra, y de darte eternas gracias por lo bueno que tú has sido para con cada uno de nosotros. Tu palabra es poderosa y junto con todo este contexto, tú sabes que yo tenía unos cuantos versículos que traer, pero a veces se le hace a uno un poco largo el mensaje, y entonces pues lo tuve que achicar un poco. Pero esta palabra que está aquí, esta es tu palabra, y tu palabra es poderosa, Señor, para obrar en cada uno de nosotros. Permite que esta palabra pueda obrar los propósitos tuyos, que son perfectos, tu voluntad que es agradable y perfecta en cada uno de nosotros como hijos tuyos. Te necesitamos, Señor, y te necesitamos de una forma tremenda, que tú actúes en nuestra vida y que tú nos uses para la gloria de tu nombre. Hay mucha necesidad en el mundo, tenemos familiares, tenemos seres queridos, aún dentro de nuestra propia casa hay cosas que no andan como deben ser, pero tú las conoces, y todas ellas nosotros las presentamos delante de ese trono de gracia que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, para que en tu misericordia tú puedas actuar en cada una de estas necesidades. Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están sufriendo grandemente, pero tú tienes cuidado de todas esas necesidades, Señor. Toda ansiedad la ponemos encima de ti, Señor, la ponemos en tus espaldas, porque con todas estas cosas lo único que puede eres tú. Por eso es que nosotros venimos aquí. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Hay otros que se declaran como dioses, que no son dioses. Y hay personas orando a esos dioses. Y hay personas que por su insistencia Dios los ha entregado a esos otros dioses, que son falsos dioses. Pero tú eres el único Dios verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El único Dios que sabe hacer misericordia y que reparte su gracia para aquellos que le reciben. Aquellos que reciben a tu Hijo, que se dio por completo por cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo, Señor. Bendecimos tu nombre. A ti sea honor y gracia. Que al partir, aunque no nos vamos todavía, tú nos lleves con paz a nuestros hogares, y que si hay algo que nosotros aún no hemos presentado delante de ti, lo hagamos. Si hay un paso que tengamos que dar, que tú nos estás diciendo que demos. Si hay un concepto muy alto que tenemos de nosotros, que nos impide funcionar en la iglesia como debemos, que todo eso lo traigamos delante de ti, porque, Señor, tú eres un Dios de toda gracia, y tú estás esperando que vengamos de ti. Tú estás esperando por ello. Permite que podamos limpiarnos para poder trabajar, porque lo que necesitamos es servirte a ti. Lo que necesitamos es glorificarte a ti y exhibir a Cristo donde quiera que vayamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos y cada uno de ustedes, hermanos. No se vayan.